Bien, para esta semana tenemos uno de los temas más sensibles de la escritura académica y en general de todos los campos científicos, desde la producción de ciencia, de conocimiento, etcétera, y que tiene que ver con el plagio, aunque hablaremos realmente de manera bastante escueta, ¿no? Del plagio, simplemente advirtiendo que es completamente intolerable en cualquier producción académica o científica en las que estemos involucrados, ¿no? Que además es denunciable y que probablemente las consecuencias para alguien que lo cometa puedan ser atroces, ¿no? Sin embargo, el plagio es un tema, digamos, mucho más complejo de lo que usualmente creyéramos, ¿no? Como vimos, pues esa es la razón por la que incluí este cuento de Borges, ¿no es cierto?, Pierre Menard, en donde vemos un autor, más allá de toda la elaboración intelectual que hay en el autor argentino sobre el caso de Pierre Menard, vemos cómo está operando o cuáles son las operaciones de la producción de ideas a través del plagio. O sea, para Borges es imposible, de hecho para Borges no existen ideas nuevas, ¿no? Lo del saqueo de la novedad a Borges le parece lo más antiguo del mundo, algo cuya búsqueda es realmente una utopía y además completamente innecesaria por la misma complejidad que ellas tienen y que el hecho de que la historia siga caminando y de que la historia o la historia de la literatura por lo menos pueda seguir circulando a lo largo de los años, planteándose nuevos personajes, nuevos problemas, tiene que ver necesariamente con el hecho de que estamos repitiendo, es decir, plagiando una y otra vez la misma historia, una y otra vez la misma idea, ¿no? Y este es todo el tema de Borges. Prácticamente lo que Borges hace es plagiar una serie de textos y reacomodarlos, o por lo menos el fundamento, la estructura o el leitmotiv de una serie de textos históricos que van desde la Biblia hasta la Divina Comedia, pasando por los cuentos de Chaucer, etcétera, por los cuentos gauchescos, y darles un nuevo escenario, darles una nueva salida a los personajes, modificándoles incluso tantas veces el nombre. Piensen en el famoso cuento donde aparece este tipo de apellido Daneri, que evidentemente es Dante Alighieri, ¿no? Borges piensa eso del plagio, de modo que es un tema en cierto sentido problemático. Y la razón por la que la incluí no es para incentivar al plagio, sino para verlo quizás de una manera más crítica, más abierta, probablemente más responsable y menos hipócrita al fin y al cabo, ¿no? Las ideas que nosotros estamos construyendo en nuestros ensayos nunca van a ser del todo originales, ¿no? Siempre vamos a estar, y de esto vamos a hablar en investigación, y esto tiene que ver con el formato y tiene que ver con los métodos de citación, que como vamos a ver no son meros formalismos. Siempre estamos reconstruyendo ideas, estamos recogiendo planteamientos de otros, resignificándolos en nuestro contexto social, a nuestro contexto histórico específico, agarrando ideas que probablemente sirvan para la arquitectura, como la estructura, por ejemplo, y utilizarla para la sociología, hablar de la estructura de la sociedad, ¿no? Ese es un gesto intelectual constante en la producción, en la producción académica, ¿no? Y eso es algo frente a lo que no podemos estar siendo, ¿no? La originalidad es un problema complicado. Y sin embargo, el plagio, no, yo diría que no está cancelado en el circuito académico, sino que está dosificado y administrado de diferentes maneras, y una de las maneras más efectivas para distribuir dosificar el plagio, el hecho de que recuperamos ideas de otro lado, tiene que ver con el formato, ¿no? Con los métodos de citación, que pues ustedes tienen también disponibles de manera mucho más clara de lo que yo les pueda decir en un video.
en los materiales en el de 2D. Sin embargo, sí voy a hacer, digamos, algún ejercicio quizás. El formato que estamos utilizando en este curso y que se utiliza en la universidad, excepto algunos casos como pueden ser los estudiantes de Derecho, es el APA, que por sus siglas es el American Psychological Association, que me parece, a mi modo de ver, no solamente el más sencillo de usar, sino también quizás el más comprensivo con el lector que está interesado, por supuesto, en localizar también las fuentes, ¿no? Algo que Borges también hizo, ¿no? Esto del hipervínculo, esto de la cita, ¿no? De encontrar la referencia escrita en un autor que nos lleva a otro texto, ¿no es cierto?, que nos hace viajar hacia otro texto. Es de dónde se extrae la idea, ¿no? De modo que a Borges también estaba muy interesado claro, en dar cuenta de que él está recogiendo ideas de otros, pero también señalarnos el camino de dónde lo recogió, de dónde sacó esta cierta forma de contar la historia de un amor perdido, ¿no es cierto?, como en el de la Divina Comedia. Entonces el formato lo que hace, la función primordial del formato APA y de cualquier otro método de citación, no tiene que ver con su formalidad ni con su rigidez en las reglas de cómo citar, cosa que a mí me parece la más irrelevante. Lo que me interesa es que conozcamos, o aquí decirles brevemente, su funcionamiento. Cuando tenemos una idea o cuando hemos extraído una idea de otro texto, lo que nosotros debemos hacer es justamente señalar ese camino hacia ese texto o fuente, que no solamente tiene que ser un texto de la que estamos hablando, ¿no? Como ustedes saben, la cita puede ser directa o indirecta, o la cita indirecta también se la llama paráfrasis. En los dos casos se necesita escribir la referencia. Y les quisiera poner un esquema, disculpen la desprolijidad, quisiera poner un esquema, digamos, bastante básico de cómo funciona esta situación, ¿no? Y hay que diferenciar entre dos elementos. En el formato que estamos utilizando. Los dos elementos que sí vamos a diferenciar muy bien en el momento de citar o de dar crédito, de dar cuenta de que hemos extraído la idea de otro lado, son la cita, que es eso que efectivamente citamos de manera directa o indirecta, y la referencia, la cita y la referencia. La cita es lo que efectivamente estamos sacando, ¿no es cierto? X cita, ¿no es cierto? Julieta es del sol, ¿no? A este el oriente, Julieta es del sol. Esta es la cita textual de Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Y esto que vemos entre paréntesis es la referencia, es de dónde hemos sacado. No lo que hemos sacado, sino de dónde hemos sacado, extraído esa cita, ¿no? Esta es la cita, y en la referencia lo que vamos a utilizar en el formato APA, con algunas excepciones, es el que ustedes pueden ver en sus materiales, son el autor y el año, ¿no? El autor, Shakespeare, ¿no es cierto? El apellido del autor. El apellido del autor, porque luego en la parte de las entradas bibliográficas, de la parte de referencias, que es lo que comúnmente llamamos bibliografía, pero que en el caso de este formato solo se llaman las referencias, por algo que ya les voy a decir, vamos a utilizar el apellido, porque la parte está organizado en ese criterio, por el apellido del autor. Entonces lo que hacemos es, cuando vemos acá, vamos automáticamente, vemos el vínculo. Y el año de la publicación, que también va a estar siempre al lado del autor en este formato, ¿no? Efectivamente, esta no es la única manera de citar, de escribir la referencia. Lo que sí tiene que estar claro es que estos elementos tienen que estar siempre presentes, ¿no? Puedo citar de otro modo, ¿cierto? William Shakespeare dijo, ahí está el oriente, Julieta es del sol, ¿no es cierto?
Entonces aquí ya no me veo necesitado, ya he dicho el nombre del autor de manera explícita en el texto mismo, entonces ya no es necesario que yo escriba el nombre del autor en el paréntesis de referencia, aunque sí el año. Y ahí lo preferible sí sería hacer como Shakespeare dijo, que pondría el año, no del día que Shakespeare de hecho lo dijo, ¿no? El día que lo escribió no es el día que le publicaron, y el día que lo publicaron no es el texto que estamos leyendo, sino del año de la edición, de la edición del texto. Y esto es muy importante, ¿no? Siempre que estamos localizando este tipo de datos, nosotros nos tenemos que fijar en esta primera hoja que todo libro debe tener. Y que son los datos editoriales. El año de la impresión que me salga aquí, en este caso, cierto que aquí está en letras muy chiquitas, es el año que yo voy a utilizar, que es el 2007. No sé, como lo vemos aquí. Este es el año que yo voy a utilizar. Siempre voy a dar cuenta de eso, de las diferentes maneras que tenga para citar. También podría decir, en la edición de 1997 Shakespeare dice, ¿no? Hasta el oriente Julieta. Pero siempre dando cuenta de este sistema de referencias. La referencia puede cambiar porque pueden ser dos autores a los que me estoy refiriendo, puede ser una cita dentro de una cita. Todas estas formas ustedes las van a poder localizar de mejor manera en los materiales que les he ofrecido y que lo explican de manera mucho más. Yo lo que no recomiendo es aprenderse de memoria cada forma de citar, sino tener este sentido común de ver cómo funciona esto. Si yo estoy sacando una idea de otro lado, yo le tengo que dar crédito a esa idea y dar cuenta de cuándo fue producida esa idea, ¿no? Lo que me lleva a la parte de las referencias. Las referencias lo que hacen es dar cuenta en este formato, en el APA, se llama referencias, no bibliografía, porque yo solo voy a escribir las entradas bibliográficas de los textos que efectivamente utilicé en mi trabajo, ¿no? Los que cité, los que utilicé directamente o indirectamente. Una paráfrasis también se debe escribir la referencia, ¿no? Una paráfrasis es una traducción de lo que nosotros hemos hecho. Y más allá de enseñarles cómo se escribe la entrada bibliográfica, que ustedes también lo pueden conocer por sí mismos, simplemente también quisiera contarles un poco cómo funciona la estructura de la entrada bibliográfica, y hay que tomar en cuenta solo 3 elementos. El primer elemento es el autor. En el formato APA el autor siempre va a estar asociado al año de la publicación, ¿no? Que el autor, y entre paréntesis siempre va a haber un año. Cada uno de estos elementos siempre va a estar separado por un punto, que es como en una oración, lo que separa dos ideas distintas es un punto, ¿no? El autor, el título o subtítulo, por ejemplo, el título del texto que efectivamente estoy utilizando, ¿no? En el caso de que sea un subtítulo también, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo puedo haber extraído solamente un capítulo de un libro, ¿no? Entonces yo me estoy refiriendo al capítulo de ese libro, por ejemplo, el capítulo, digamos, del acto 5, ¿no es cierto?, de Romeo y Julieta. Yo tendría que decir acto 5 de Romeo y Julieta. Este es un caso exagerado, aquí tendría que citar solo a Romeo y Julieta, pues. Pero hay casos de libros colectivos, ¿no es cierto?, donde solo necesito un artículo de una revista, el artículo que diga el aeropuerto es un fracaso, ¿no es cierto?, el nombre de este artículo, el aeropuerto es un fracaso, en Diario El Comercio, ¿no?, que es el título más grande. Los subtítulos siempre van entre comillas. Ustedes siempre hagan de cuenta que es como si quisieran citar una canción dentro de un álbum, ¿cierto? Hay un álbum de Metallica, ¿no es cierto?, que se llama Master of Puppets, por ejemplo. Hay la canción Master of Puppets y el disco Master of Puppets. ¿Cómo los diferencio a la canción, entre comillas, la canción o el artículo dentro del periódico, o un capítulo de un libro dentro de un libro, va con entre comillas, y el título grande siempre va en cursivas, pero el título siempre va separado, y es una parte importantísima en la estructura de la entrada bibliográfica, y va separado por punto del autor y también de los datos de publicación. Los datos de publicación, que esencialmente son
la editorial, el nombre de la editorial y el lugar de la editorial, y siempre es la ciudad de la editorial, ¿no? El año ya está acá arriba por una cuestión de convención del APA que nos ayuda a hacer un vínculo visual entre el texto nuestro y la parte de las referencias. Si leemos Shakespeare 2001, vamos a la parte de referencias, vimos Shakespeare 2001 y ya enseguida tenemos el vínculo incluso visual. En los datos de publicación vamos a tomar en cuenta el nombre de la editorial, que siempre va a estar disponible en esa misma página, y la ciudad de la editorial. En el caso también de que puede pasar otra cosa, que la plataforma de la fuente que estamos revisando no es un libro, ¿no? Ni una revista, sino es un documento en el internet. Entonces ahí vamos a dar cuenta también de algunos otros datos que ustedes pueden revisar también, como el nombre de la página web, por supuesto el URL de la página web, y algo bien importante, la fecha de consulta de la página web, por una razón bastante sencilla, y es que las páginas en el internet pueden descontinuarse y pueden desaparecer, ¿no? Y pueden ya no estar disponibles para un lector de ese ensayo, ¿no? Pero en resumen, lo que yo sí quisiera decir es que tomen muy en cuenta esta estructura para las entradas bibliográficas y esta lógica, esta dinámica que siempre debe estar funcionando cuando nosotros citamos un texto. Creo que esto va a ser todo por esta sesión de hoy, pero sí quisiera que me envíen, voy a abrir un foro sin calificación exclusivamente para este tema, en donde ustedes pueden hacer consultas. Me parece que consultas que pueden servir a todos, leerlas, ¿no? Este foro otra vez va a estar por fuera de las criterios de calificación, y recuerden que para esta semana tenemos también una prueba sobre el APA, sobre todas estas cuestiones que estamos hablando acá, por eso es importante que me planteen dudas, y la entrega del primer ensayo, que es un ensayo narrativo descriptivo, del cual también espero recibir la mayor parte de las preguntas. La estructura del ensayo ya está planteada en la parte de deberes, ¿no? Sobre una lista de películas en el archivo adjunto a la propuesta del deber. Entonces nos vemos la próxima semana.